Repito, Napoleón Bonaparte entonces, una vez de haber aprovechado esta crisis política que atravesaba pues España durante los años de 1808 a 1814, lo primero que hace es apoyar a Fernando para que así logre vencer a su padre, Carlos IV. Carlos IV es encerrado en el calabozo a través del motín de Aranjuez. Con el motín de Aranjuez, Carlos IV es destronado y este es obligado a cederle la corona pues a su hijo Fernando, para que este ahora sea investido como Fernando VII. Una vez de que Fernando VII derrota a Carlos IV, Fernando, antes de ser coronado, pues, recuerda que Napoleón, ¿qué hace? Napoleón le exige ¿qué cosa? La corona, ya que recuerda que los lugares que conquistaba Napoleón, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué costumbre tenía Napoleón sobre los lugares que él conquistaba? ¿A quién dejaba como gobernante o como líder de esos estados? A miembros de su familia, ¿sí o no? En este caso, pues, la corona, claro, la corona que le había arrebatado, pues, a Carlos IV, que naturalmente debía corresponderle a Fernando, finalmente Napoleón se la quita, ¿no? Napoleón se la quita, y este, como no puede gobernar España producto de sus conquistas, se lo entrega a su hermano. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Napoleón? José, José Bonaparte, ¿no? Apodado como Pepe Botella. Recuerda que ese apodo que le van a poner a José Bonaparte, pues es una suposición. No está confirmado que José Bonaparte pues haya sido alcohólico, sino que como el pueblo español no estaba de acuerdo con, como quien dice, ¿no? Por la invasión napoleónica y por el autoritarismo que va a ejercer este sujeto, es por eso que los mismos españoles lo apodaron como Pepe Botey, pero no está demostrado que él haya sido alcohólico. ¿Ya? Entonces vamos a ver que con la abdicación de Bayona, finalmente la corona es arrebatada por Napoleón, se la quita a Fernando, y eso estaría dando, como quien dice, permiso para que su hermano, José Bonaparte, finalmente sea el rey de España. Y como rey de España, ahora va a ser conocido como José I de España, ya que ahora eres el nuevo rey, ¿ok? Pero como te digo, los españoles que se negaron ante este proceso de la invasión napoleónica decidieron ponerle un apodo, una chapa, con el tema de Pepe Botella. ¿Ok? Ahora, recuerda que durante 1808 a 1814 se estaría dando una lucha para evitar seguir siendo controlados por los franceses, y es ahí donde se da la guerra de independencia española. Durante esta guerra de independencia española, pues aquellos que se negaban a ser invadidos por Francia eran asesinados, eran fusilados. Esta imagen, por ejemplo, que está por aquí, que estoy señalando, se llama el cuadro de la Goya. Fernando la Goya es un artista que logra graficar todos los momentos sucedidos durante la Guerra de Independencia Española. Y este cuadro, por ejemplo, que estoy señalando con rojo, es uno de los más representativos de este contexto de la crisis política que vive pues España. Incluso pues durante este proceso muchos notables, ¿no? Muchos burgueses pues se van a reunir en la ciudad de Cádiz, formando ahí las Cortes de Cádiz. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de promulgar una nueva forma de gobierno, una reforma política para España y así acabar con la invasión napoleónica. Por esta razón que estos notables se van a reunir en Cádiz, dándose las Cortes de Cádiz y así proponiendo pues los principios de estas Cortes. Pregunta, ¿te acuerdas cómo se llamaban los principios? ¿Cuáles eran los principios en este caso de las Cortes de Cádiz? ¿Cuáles eran los principales principios de las Cortes de Cádiz? ¿Te acuerdas o no? A ver, voy a ponerlo por acá, ¿ya? Recuerda que uno de los principios de las Cortes de Cádiz era, primero, la separación de poderes. Primero era la separación de poderes. Separación de poderes. ¿Cuál es otro principio de las Cortes de Cádiz?
La soberanía popular. Soberanía popular. Otro principio de las Cortes de Cádiz. ¿El fin de qué? Fin del tributo, el tributo indígena. ¿Dónde? En América. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más buscaba las Cortes de Cádiz? La igualdad entre quién? Igualdad entre españoles y americanos. ¿Ok? Esos muchachos son los principios, esos son los principios que se van a establecer durante las Cortes de Cádiz. ¿Ya? De repente en Historia del Perú, ustedes ya lo habrán visto, ya que este es un tema correspondiente a Historia del Perú, pero es necesario que recuerden cuáles fueron los principios que establecen las Cortes de Cádiz. ¿Ya, chicos? Es importante recordar esto, ¿no? Entonces, si yo te pregunto en el examen cuáles fueron los principios que se establecieron en las Cortes de Cádiz, tú me vas a responder cuál: soberanía popular, separación de poderes, fin del tributo indígena, igualdad entre españoles y americanos. ¿Ok? Esta información te va a servir tanto para HU como para HP. ¿Ok? Y recuerda pues que durante estas Cortes de Cádiz se aprueba esta constitución llamada la Constitución de Cádiz, ¿sí o no? Esta Constitución de Cádiz de 1812 tendría características liberales y además sería apodada como la Pepa, ¿no? ¿Por qué le decían la Pepa a esta constitución? Porque recuerda que se da pues durante la festividad de un santo, el santo San José, y por lo tanto pues esta constitución que se da el mismo día de la celebración de este santo, deciden llamarlo como la Pepa. ¿Ok? Así es. Muy bien, entonces vamos a ver que después de haberse dado las Cortes de Cádiz, se aprueba, se promulga la Constitución de Cádiz de 1812 y ya a partir de 1814 las tropas napoleónicas van a ser derrotadas, ¿no? Una de las batallas donde las tropas napoleónicas fueron derrotadas fue la batalla de Bailén, donde el mariscal Murat decide retroceder hacia Francia y ya a partir del año 1814 se estaría firmando el Tratado de Valenciennes, donde ya las tropas napoleónicas tienen que retirarse de España. Cuando las tropas napoleónicas se retiran de España, José Bonaparte, ¿no?, para evitar de que lo capturen, lo maten, ¿no?, o lo detengan, decide huir, llevándose la corona de España, yéndose pues a Norteamérica, y él estando en Norteamérica pues estaría vendiendo esa corona y vivir sus últimos días, ¿no?, con lo que le daban. Y una vez de que José Bonaparte pues huyera de España, ahora España estaría siendo pues representada por las Cortes de Cádiz. Es en ese momento donde con la Constitución de Cádiz de 1812 se decide optar en nombrar como rey a Fernando VII. Por esa razón es que a Fernando VII lo van a conocer como el deseado. Pero recuerda que las Cortes de Cádiz buscaban de que España ya no sea dirigida por una monarquía absolutista, sino por una monarquía constitucional. Fernando VII no quería aceptarlo, ya que él era absolutista, pero como no había de otra, a partir de 1815, España sería gobernada por Fernando VII bajo un régimen constitucional. ¿Hasta cuándo va a gobernar Fernando VII bajo ese régimen? Hasta el año 1824 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en ese año, gracias a la restauración, que fue aquella situación donde los absolutistas deciden pues restaurar el antiguo régimen, y la Santa Alianza, que fue una organización político, militar y religioso que buscaban intervenir sobre los antiguos estados que fueron pues, como quien dice, no, propagados por la idea del liberalismo, producto de la invasión napoleónica, y así restaurar el antiguo régimen sobre esos estados. Por esa razón es que justamente la Santa Alianza buscaba intervenir para que el absolutismo nuevamente se restaure. A todo ese proceso de restaurar el antiguo régimen, muchachos, se le conoce como la Restauración Europea de 1814 a 1830.
¿ok? Ahora, entonces, como te digo, hasta 1824, Fernando VII va a gobernar bajo un régimen constitucional, pero a partir de 1824 la Santa Alianza interviene sobre España durante el Congreso de Verona y es en ese momento donde Fernando regresa al antiguo régimen, regresa al régimen absolutista. Y producto de eso, pues la Santa Alianza le promete a Fernando intervenir a favor de él sobre las colonias americanas que ya habían alcanzado su independencia. Pero producto de esta intervención militar que quería la Santa Alianza sobre América, es ahí donde aparece la famosa doctrina Monroe, que lo vamos a ver dentro de un rato. ¿No, chicos? Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Todavía no quiero hacer un preámbulo, solamente es lo que va a pasar con respecto al régimen político de Fernando VII. ¿No, chicos? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver por acá lo siguiente, ¿no? Vamos a borrar primero por aquí. Ya. Vamos a ver de que Napoleón, una vez pues de haber sido derrotado pues por los mismos españoles durante su guerra de independencia, trataría pues de retroceder de España y se dirigiría ¿a dónde? Se dirigiría hacia Rusia, ya que recuerda que Napoleón Bonaparte, al haber derrotado a los prusianos, a los austriacos, tenía la ambición de derrotar a los rusos, ya que los rusos tenían una larga extensión territorial. Por esa razón es que Napoleón Bonaparte dirige su campaña a Rusia. Y como necesitaba gente, Napoleón Bonaparte vio innecesario que todas sus tropas, sus mejores mariscales, estén en España. ¿Para qué van a estar en España? Decía Napoleón. Mejor vengan a Rusia y sigamos con la causa. Por eso que finalmente las tropas napoleónicas retroceden hacia Rusia. Pero mientras Napoleón Bonaparte se prepara pues en su campaña hacia Rusia, había sucedido algo importante para él, ¿no? Se había enterado pues que la mujer que tanto amaba pues la había traicionado, ¿no? Le había sido infiel en muchas oportunidades, ya que Josefina, que se encontraba pues en París, en muchas oportunidades pues lo dejaba como reno de Navidad, ¿no? Pero vamos a ver que a pesar de eso, Napoleón Bonaparte le exige el divorcio. Claro que Josefina pues le hizo un mar de lágrimas, ¿no? Pero a pesar de todo, Napoleón dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres quedarte con todo? Quédate con todo, no hay ningún problema. Solamente quiero el divorcio, quiero ser libre, decía Napoleón. Pero para que le puedan ceder el divorcio, Napoleón envió a sus mariscales a secuestrar al Papa Pío VII. ¿Para qué? Para que el Papa pues acepte en firmar el divorcio entre Napoleón y Josefina y este pueda volver a casarse en algún tiempo. Y después que Napoleón Bonaparte se divorcia de Josefina, en 1809 Napoleón llega pues a Austria, ¿no? Cuya capital fue Viena, y para poder realizar una alianza militar y política a la vez con este reino de Austria, el emperador Francisco I le cede la mano de su hija María Luisa, y María Luisa sería la segunda esposa que va a tener Napoleón Bonaparte. Y con María Luisa, que era una chica pues bastante joven, de 16 años aproximadamente, tendría pues descendientes. Uno de esos descendientes sería Napoleón II, pero producto de una enfermedad, Napoleón II pues muere, y eso pues estaría llevando pues como quien dice, ¿no? A la decadencia de la dinastía napoleónica. Aunque en realidad su hermano, Luis Bonaparte, que era pues aquel que dirigía Holanda, tendría un hijo similar a Napoleón Bonaparte, cuyo nombre será pues Luis Napoleón Bonaparte. Y cuando este personaje pues participe en las revoluciones liberales de 1848, este personaje se llamaría ahora como Napoleón III, ya que a partir de 1848 Luis Napoleón Bonaparte pues dirige una política primero democrática republicana y después imperial, fundando el segundo imperio napoleónico. Y es ahí donde él mismo decide denominarse como Napoleón III. Pero ese tema ya de Napoleón III corresponde al imperialismo, que ustedes lo van a ver el próximo año. Así es. Bien,
Entonces, Napoleón Bonaparte se divorcia de Josefina, contrae nupcias con María Luisa, tiene descendientes con ella, y desde allí Napoleón Bonaparte inicia su campaña hacia Rusia. Pero ¿cuál va a ser el problema de Napoleón? Es que recuerda pues que Rusia tiene una geografía bastante accidentada y además tiene un fuerte clima con respecto al invierno, ya que la zona de Siberia, que va a ser donde Napoleón Bonaparte se va a dirigir, pues será la zona donde más se va a ver afectado Napoleón. Napoleón Bonaparte, mientras se dirigía a Rusia, el zar Alejandro I, que era pues el emperador de Rusia, decide quemar todas las haciendas donde Napoleón pudiese llegar y así perjudicarlo con hambruna. Y cuando Napoleón llegaba pues a las zonas de batalla, Napoleón no encontraba ninguna zona pues factible para poder abastecerse de alimentos. Mientras Napoleón Bonaparte dirige sus tácticas, sus batallas, Napoleón Bonaparte perdía y perdía más y más soldados. Prácticamente con la destrucción del Kremlin, que es una de las principales estrategias de Rusia, Napoleón Bonaparte seguía perdiendo. Y mientras Napoleón Bonaparte perdía en Rusia, regresaba con el rabo entre las patas, regresaba pues humillado, ¿no? Nada comparado pues a las imágenes de antes, donde él salía todo victorioso, vigoroso ante la batalla de Austerlitz, sino que ahora pues Napoleón Bonaparte aparecería bajo esta forma, ¿no? Una forma totalmente decaída, sufriendo pues el invierno de Rusia. Muchos de sus soldados morían producto del frío, de hambruna. Prácticamente dirigirse hacia Rusia para Napoleón fue el peor error que pudo cometer, ¿no? Curiosamente, uno de sus principales aficionados de Napoleón, que fue Hitler en el siglo XX, pues también cometería el mismo error, ¿no? Ir y atacar a Rusia. Y cuando atacó a Rusia también sufrió los estragos del invierno ruso. Prácticamente Hitler colocó carne en la parrilla, nos mandó a toda la gente que enfrentara pues a la antigua Unión Soviética o la Rusia revolucionaria y terminaba fracasando. Así es. Entonces, vamos a ver pues que tanto Napoleón como Hitler cometieron el error de atacar a Rusia y su geografía en sí pues logró beneficiar más a Rusia que a sus tropas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaría pasando con respecto a este proceso. ¿Ya? Vamos a ver que cuando Napoleón regresa desde Rusia hacia París, hacia la capital de su imperio, se encontraban sus enemigos esperándolos en Leipzig, en lo que hoy en día es Alemania. Napoleón Bonaparte no se esperaba que los austríacos, prusianos, los ingleses y los rusos lo esperaban con una coalición. Y Napoleón Bonaparte tuvo que enfrentarse con lo que tenía ante esta coalición. Es allí donde la batalla de Leipzig, que es esta de acá, fue la batalla más perjudicial que sufre Napoleón, porque en esta batalla Napoleón Bonaparte va a ser humillado por primera vez. Aparte de lo que le pasó en Rusia, Napoleón Bonaparte va a ser humillado en su primera y gran derrota. ¿Qué, profe? ¿Waterloo no fue la única batalla donde Napoleón fue humillado? No, muchachos. Waterloo fue la última batalla donde Napoleón fue totalmente humillado. O sea, a comparación de Waterloo y Leipzig, Waterloo fue lo peor de lo peor que le pudo pasar a Napoleón. ¿Te das cuenta? No que mucha gente cree que Waterloo fue la única batalla donde Napoleón pierde. No es la única batalla donde Napoleón pierde, sino que en realidad ya Napoleón había sido derrotado en batallas anteriores, como el caso de Leipzig. ¿Te das cuenta? Así que tengan claro este dato. ¿Ya? Siempre pues en unas parodias, ¿no? Como los entremeses de Chespirito, ¿no? Te hacen creer, ¿no? De que Napoleón todavía seguía casado con Josefina, o que Napoleón recién va a ser derrotado en Waterloo, pero en realidad, pues en sí no es completamente cierto con la historia, ¿no? Napoleón ya estaba divorciado de Josefina, ¿no? Waterloo no fue la única batalla donde Napoleón fue derrotado. Bueno,
Eso tenganlo en claro. ¿Ok? Entonces, muchachos, vamos a ver pues que la campaña Rusia y la batalla de Leipzig terminarían pues perjudicando a Napoleón, tanto que en el año de 1814 se reúnen los notables absolutistas. ¿Quiénes fueron esos notables absolutistas que se van a reunir en el Congreso de Viena? Esos notables absolutistas que se reunieron en el Congreso de Viena fueron el canciller de Austria, Metternich, el canciller francés Talleyrand, representante del rey Luis XVIII de Francia, el zar Alejandro I y Lord Castlereagh de Inglaterra. Ellos se van a reunir en el Congreso de Viena con el objetivo de restaurar el antiguo régimen que había sido pues opacado por las conquistas de Napoleón. Y este Congreso de Viena tomó como decisión inmediata el exilio de Napoleón. Por orden del rey Luis XVIII, que está por aquí, un gordito, parecido a tu profe, ¿ya? Por orden del rey Luis XVIII, Napoleón Bonaparte sería exiliado hacia la isla de la Santa Elba. Profe, ¿dónde queda la isla de la Santa Elba? La isla de la Santa Elba, chicos, quedaba en una zona muy cercana a Francia y también a Italia. Por ejemplo, vamos a graficar por aquí. Vamos a hacer por aquí. Sí, por aquí. Es Italia. Los Balcanes. Ya. La isla de Santa Elba, chicos, quedaba más o menos por acá. Si te das cuenta, esta isla de la Santa Elba está en un límite muy cercano a lo que es Francia. Pero a pesar de eso, el Congreso de Viena toma la decisión de mandar a Napoleón a esa zona, el destierro hacia la Santa Elba. Lo curioso de eso es que Napoleón en menos de un año estaría preparando su escape, estaría preparando su fuga. Y Napoleón Bonaparte, por vía marítima, se escapa de la Santa Elba, llegando ¿a dónde? Llegando nuevamente a Francia. Napoleón Bonaparte y el poco batallón que tenía y que encontró pues en el camino, lo llevó justamente de regreso hacia Francia. Pero Francia ya no era gobernada por el imperio napoleónico, sino era gobernada por el rey que te decía, Luis XVIII. Esa Francia que Napoleón conocía, ahora era la Francia de Luis XVIII. Pero a pesar de todo eso, Napoleón pues busca su revancha. Y cuando Napoleón busca su revancha, se enfrenta contra la tropa de Luis XVIII. El detalle va a ser de que Luis XVIII estaría ordenando la captura de Napoleón. Primero huye, refugiándose con los absolutistas del Congreso de Viena, y después ordena al mariscal Ney, el hombre de confianza de Napoleón, a que lo capture. El mariscal Ney se encontraba en París esperando que llegara Napoleón. Y cuando Napoleón se presenta con un puñado de tropas, el mariscal Ney le dice: señor, ríndase, ha llegado su fin. Y Napoleón Bonaparte decía: este mariscal Ney, como perro fiel, viene a esperar. Pero no se preocupen, van a ver que no me van a derrotar, decía Napoleón. Napoleón era muy orgulloso. Así que Napoleón se acerca ante el mariscal Ney y todos comienzan a apuntarle para dispararle. Señor, ríndase o vamos a disparar, vamos a tomar fuego. Y es ahí donde Napoleón se abre la camisa y le dice: ¿van a dispararme a mí, a su emperador, a su córsol? Y todos se quedaron pues pensando, ¿no? O verdad, ¿no? Y en la última instancia, el primero que arroja las armas es el mariscal Ney. El mariscal Ney tira sus bayonetas y abraza a Napoleón Bonaparte. ¡Viva mi emperador! ¡Viva mi hombre de confianza!
y el resto pues le sigue, ¿no? Al mariscal Ney, y Napoleón Bonaparte comienza pues ahora en la búsqueda y la captura del rey Luis XVIII. Entonces, pues, prácticamente la ofensiva que Luis XVIII había decretado contra Napoleón no le funcionó así, ya que todavía había pues fidelidad por parte de los mariscales de Napoleón. Napoleón Bonaparte entonces continúa con su lucha y se dirige hacia la captura del rey Luis XVIII. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que podemos apreciar pues en esta representación icográfica, ¿no? Así es. Entonces borramos aquí. Y veamos que este momento donde Napoleón se reúne con sus tropas e inicia pues su restauración imperial, se le conoce como los 100 días. ¿Por qué se le conoce como los 100 días? Porque 100 días le va a tomar a Napoleón iniciar pues, como quien dice, ¿no?, su revancha contra los absolutistas. El rey Luis XVIII, este de aquí, se había pues reunido con los miembros del Congreso de Viena, estaba protegido con ellos, y el Congreso de Viena tomó por decisión en reunirse nuevamente con todas las tropas que vencieron a Napoleón en la batalla de Leipzig, y finalmente esas campañas llevarían a Napoleón hacia ¿dónde? Llevarían a Napoleón hacia Waterloo. Ahí recién se habla de Waterloo. ¿Dónde queda Waterloo, profesor? Muchas veces pues alguien se ha preguntado, ¿no? ¿Dónde queda Waterloo? Algunos te dicen, ¿no? Waterloo queda en Francia. Realmente, muchachos, Waterloo actualmente pertenece al país de Bélgica, ¿ya? Sino que Bélgica era una zona muy fronteriza con Francia y muchos creen que Waterloo estaba en Francia. En realidad, muchachos, Waterloo se encontraba en Bélgica, actualmente es Bélgica. Así que cuando te pregunten a ti, ¿dónde se dio la batalla de Waterloo? Tú respondes en Bélgica, en el año de 1815. Y en esta batalla de Waterloo, todas las tropas de Inglaterra, las tropas de Inglaterra, las tropas de Francia, vamos acá, Inglaterra, Francia, por parte del rey Luis XVIII, Rusia, Prusia y encima Austria, esperaban a Napoleón Bonaparte. Si te das cuenta, son bastantes, ¿sí o no? Por lo tanto, ahí se entiende por qué Napoleón Bonaparte, pues, finalmente fue totalmente humillado en Waterloo, ya que aquí lo esperaban las tropas inglesas, francesas, austriacas, rusas y prusianas. Por eso que para Napoleón Bonaparte, Waterloo fue la batalla más perjudicial que pudo haber tenido Napoleón. La batalla de Waterloo entonces finalmente terminó para Napoleón un fracaso rotundo y Napoleón pues termina siendo derrotado en Waterloo. Una vez que Napoleón es derrotado en Waterloo, el Congreso de Viena junto con estos representantes absolutistas decide mandar a Napoleón ya no pues a la isla de Santa Elba porque se puede escapar de nuevo, ¿no? ¿Para qué lo voy a mandar a la Santa Elba? Decían los miembros. Si se va a escapar de nuevo, mejor mandémoslo mejor a una zona más alejada para que así no se escape. Es allí donde planea enviar a Napoleón a la isla de la Santa Elena. La isla de la Santa Elena quedaba al sur de África, prácticamente limitando con lo que es pues la zona de Cabo Buena Esperanza, por ahí, ¿no? Y en esta isla de la Santa Elena, Napoleón Bonaparte ahora sí pasaría sus últimos días. Entonces, mira, en la isla de la Santa Elena, Napoleón pasa sus últimos días. ¿Ok? Y cuando Napoleón Bonaparte se encontraba pues en la isla de la Santa Elena, los guardias que lo protegían, prácticamente que lo van a supervisar, lo van a custodiar, se menciona pues que en su comida, ¿ya?, de recluso, le metían veneno. Se dice que le metían cianuro a la comida.
y lentamente van a ir pues matando a Napoleón. Y Napoleón pues termina muriendo producto de una enfermedad hepática. Algunos dicen que muere por cáncer al estómago, ¿no? Porque se menciona que Napoleón desde ya antes sufría de fuertes úlceras. Y como sufría de fuertes úlceras, siempre se ha podido pues interpretar el por qué Napoleón siempre colocaba una mano dentro del chaquetín. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Napoleón colocaba su mano dentro del chaquetín? ¿Cómo que dentro del chaquetín, profe? No entiendo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la imagen para que puedas entender, ¿verdad? Vamos a retroceder por aquí. Cada vez que Napoleón era retratado en una imagen, en un cuadro, siempre lo representaban pues con la mano dentro del chaquetín. Vamos a ver. Ya, acá, por ejemplo, mira, si te percatas bien, acá Napoleón Bonaparte tiene su mano dentro del chaquetín. ¿Qué se está agarrando? Se está agarrando la barriga, sobre todo la parte izquierda. Y la pregunta es, ¿qué órgano se encuentra en la parte izquierda del abdomen? ¿El estómago, sí o no? Claro. Y es por esa razón que se puede mencionar, se puede explicar que Napoleón Bonaparte pues sufría de fuertes úlceras y producto del veneno que le van a meter en su comida como el cianuro, estaría pues finalmente matando a Napoleón. Entonces ese es el por qué Napoleón siempre en cada representación personal salía pues con la mano dentro del chaquetín. ¿Te das cuenta? Muchos creen pues que es una forma de cómo Napoleón pues posaba para la foto, pero en realidad era porque estaba enfermo. ¿Te das cuenta? Así que chicos, para no tener esos problemas de úlceras, siempre es bueno comer a sus horas, desayunar temprano, almorzar temprano, porque las úlceras son muy feas, ¿eh? Felizmente yo no tengo úlceras, pero tampoco espero tenerlas. En caso de ustedes, menos todavía. Así que chicos, aliméntense a sus horas, ¿ok? Ustedes dirán, somos jóvenes, no nos va a pasar nada. Claro, ahorita no te va a pasar nada, pero ya cuando tengas 30 años, 40 años, ahí te va a pasar la factura. Así es. Entonces, muchachos, vamos a ver pues que finalmente, después que Napoleón fuera derrotado en la batalla de Waterloo, representando pues parte del ejército inglés al duque de Wellington y el mariscal Blucher, Napoleón Bonaparte sería desterrado a la isla de la Santa Elena, y es ahí donde Napoleón Bonaparte pasó sus últimos días de vida, hasta el 5 de mayo de 1821. Esta es una imagen de la batalla de Waterloo, donde Napoleón Bonaparte pues finalmente fracasó, y al fracasar pues finalmente sería desterrado a la isla de la Santa Elena. Es ahí donde Napoleón finalmente muere, el 5 de mayo de 1821, pues, y es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta de algo, pues, ¿no? Pregunta, muchachos, para nosotros los peruanos, ¿por qué es importante el año 1821? ¿Te acuerdas? ¿Por qué es importante el año 1821? Declaración de la independencia. Claro, por la proclamación de la independencia, ¿no? Claro, no vayan a confundirse que ahí se da la independencia. Recuerden que don José de San Martín solamente proclama la independencia en Lima, más no en todo el Perú, ya que los realistas aún se encontraban en el Cusco. ¿Ya? El que realmente consolida la independencia es Bolívar. En realidad, realmente, chicos, nuestro bicentenario no debería ser el próximo año, 2021. Debería ser el 2024. Pero la gente, pues, en sí considera más a San Martín porque fue el primero, como quien dice, ¿no? Que inició esta lucha por la independencia. ¿Ya? Entonces, pues, mientras acá en el Perú el 28 de julio de 1821 se proclamaba por segunda vez la independencia en Lima, porque la primera vez que se proclama la independencia en el Perú fue el 27 de noviembre de 1820,
por segunda vez se proclama la independencia en Lima el 28 de julio de 1821. Es por esa razón pues que coincide justo con el año donde Napoleón Bonaparte muere en la isla de la Santa Elena. Así es. Y cuando muere Napoleón Bonaparte, pues los miembros del Congreso de Viena, los miembros absolutistas, seguían repartiéndose pues el antiguo mapa de Europa que estaría restaurándose bajo el antiguo régimen. Y ese momento donde los antiguos absolutistas buscaban restaurar el antiguo régimen se le conoce como la restauración europea y es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Entonces, vamos a poner por aquí la restauración europea. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí con Napoleón, chicos? ¿Todo claro con Napoleón Bonaparte? ¿Todo claro con el imperio napoleónico? ¿Sí? Chicos, ¿todo claro con el imperio napoleónico? Ya, ok. Entonces, continuamos con la restauración. ¿Ok? Es el último tema de nuestro curso. A ver, chicos, ¿qué es lo que significa restauración? Para ustedes, ¿qué significa restauración? A ver, ¿qué significa restaurar? Chicos, para ustedes, ¿qué viene a ser restauración? ¿Qué se les viene a la cabeza con la palabra la restauración? Arreglar. Ya. ¿Qué más? Reparar algo dañado. Ya, ok. Resarcir. Ya. Renovar. Mm, claro, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Restaurar significa regresar o recuperar. Muy bien. Recuperar o retornar a algo. ¿A qué algo quieren retornar los absolutistas? Al antiguo régimen. ¿Te das cuenta? Entonces, todo este contexto, desde la formación del Congreso de Viena de 1814 hasta las últimas batallas que realiza la Santa Alianza en 1830, se le conoce como la Restauración Europea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. In this moment. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, con este breve preámbulo que acabamos de ver, veamos lo siguiente, ¿no? La restauración europea. Para eso te he puesto acá dos imágenes que justamente tienen que ver bastante con la restauración. Por ejemplo, ¿qué podemos apreciar en la imagen número 1? ¿Qué podemos apreciar en esta imagen, por ejemplo? En esta imagen se puede ver cómo Napoleón Bonaparte pues está colgado, porque esta imagen representa la caída del imperio napoleónico. Y mientras Napoleón Bonaparte pues está colgado porque ha sido derrotado humillantemente en Waterloo, los absolutistas, los miembros de Austria, Prusia, Rusia y los ingleses están celebrando esa victoria que han tenido sobre Napoleón. Entonces vamos a ver de que esta imagen representa la caída del imperio napoleónico ante el triunfo de los absolutistas en Waterloo. ¿Ok? Y después que Napoleón Bonaparte fue exiliado hacia la isla de la Santa Elena en África, los absolutistas se estarían reuniendo en la Santa Alianza para intervenir militarmente sobre los antiguos estados que fueron absolutistas. Por ejemplo, Francia, chicos, ¿fue o no fue absolutista antes de Napoleón? Chicos, Francia, ¿fue o no fue absolutista? ¿Fue absolutista, sí o no? Claro. Austria, Prusia, Rusia, ¿eran o no eran absolutistas? También eran absolutistas, sí o no. Entonces, vamos a ver pues que los miembros de la Santa Alianza tienen la necesidad de intervenir militarmente y así regresar y recuperar el antiguo régimen sobre estos estados. Y además que si te das cuenta en la imagen, se están repartiendo, ¿qué cosa? Se están repartiendo las provincias que le fueron arrebatadas por Napoleón. Están reconfigurando el mapa de Europa. A esta reconfiguración del mapa europeo se le conoce también como la restauración. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué más?
Aquí, por ejemplo, también podemos apreciar cómo los absolutistas se están repartiendo el mundo, ¿no? Es como si estuvieran sirviendo pues un rico postre, un rico pastel, y cada una de las porciones representa un estado. Les cuento. Entonces vamos a ver que el término restauración hace alusión a qué? Al periodo comprendido entre la definitiva derrota y caída de Napoleón en 1815 en Waterloo hasta el inicio del proceso de las revoluciones liberales. ¿Qué es la revolución liberal, profe? Lo que pasa es que la gente que fue nuevamente dirigida por los absolutistas ya estaban cansados del antiguo régimen. Los miembros de la burguesía, los miembros de los campesinos decían, ¿para qué vamos a regresar al antiguo régimen si nosotros ya hemos logrado nuestra revolución? Sobre todo los franceses, ¿no? Los franceses dijeron, oye, pero se supone que nosotros hemos logrado la revolución. ¿Por qué tenemos que nuevamente ser gobernados por un absolutista? Eso no podemos permitirlo. Y es en ese momento donde los mismos habitantes de Francia dirigen las rebeliones en contra del absolutismo. Y a estas rebeliones populares que van a ser representados por la burguesía y por los miembros del pueblo, se le conoce como las revoluciones liberales de los años de 1820, 1830 y 1848. En caso de Francia, por ejemplo, el rey Luis XVIII en el año 1820-24 deja a su descendiente Carlos X. Y el pueblo francés, junto con la burguesía, deciden rebelarse en contra del antiguo régimen de Carlos X. Carlos X es derrotado en la Revolución Liberal de 1830 y cuando Carlos X es derrotado en la Revolución Liberal de 1830, es ahí donde aparece el líder burgués quien dirigió esta revolución llamado Luis Felipe de Orleans, que termina pues convirtiendo a Francia en una república. Pero el problema es de que Luis Felipe de Orleans, como fue el principal líder de esta revolución, en menos de 2 o 5 años convirtió a Francia en nuevamente un imperio, en un estado representado pues por un magnate que tenía pretensiones absolutistas. Eso no le pareció muy bien a la gente, ya no confiaron en los burgueses. Dijeron, los burgueses solamente quieren llegar al poder para sus beneficios, para sus intereses. Y es por esta razón que en el año 1848, un tal Luis Napoleón Bonaparte, que era pues hijo del hermano de Napoleón, dirige la revolución de ese año y se enfrenta contra el autoritarismo de Luis Felipe de Orleans. Y el autoritarismo de Luis Felipe de Orleans termina siendo derrotada por esta revolución y Luis Napoleón Bonaparte termina convirtiendo a Francia en la Segunda República. Francia, recién en el año 1848, se convierte en la Segunda República. Y con esta Segunda República se convocan elecciones y en este caso Luis Napoleón Bonaparte se estaría convirtiendo en el presidente de Francia de ese año. Pero como Luis Napoleón Bonaparte había escuchado pues historias de su tío, el gran Córsol, el mejor de todos los emperadores de Francia, es ahí donde él pues quiere seguir con el negocio familiar, o sea, que también quiere convertir a Francia en un imperio. Y en el año de 1854, Luis Napoleón Bonaparte decide convertir a Francia en el segundo imperio. Y al convertirlo a Francia en un segundo imperio, Luis Napoleón Bonaparte decide llamarse ahora como Napoleón III. Y Napoleón III durante la segunda mitad del siglo XIX realizó grandes conquistas sobre el mundo. Por ejemplo, Napoleón III invade la región de Indochina, lo que hoy en día es Vietnam, invade grandes territorios de África como Argelia, ¿sí? Invade México, chicos. México también va a ser invadido por el gobierno de Napoleón III.
Y a este contexto donde Francia, al igual que Inglaterra, que van a ser las grandes potencias del mundo y se van a repartir gran parte de los territorios mundiales, se le conoce como el imperialismo colonial. Pero este tema del imperialismo colonial ustedes lo van a ver el próximo año, ¿ok? Solamente vamos a explicar qué es lo que va a pasar después de la restauración y las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿ok? Bien, chicos. Ahora, después de esto vamos a ver entonces que la restauración en Europa, ¿sí? Se va a caracterizar por el intento de la recomposición, de la reestructuración del antiguo régimen, ¿ok? Es por esa razón que durante la restauración se buscaba principalmente esto, ¿no? Este mapa que está por aquí corresponde a lo que fue el Imperio Napoleónico. Toda esta zona que estoy señalando correspondía al Imperio Napoleónico. Si te das cuenta, son grandes territorios. ¿Ya? Toda esta parte corresponde al Imperio Napoleónico. Pero con la restauración borbónica y con la restauración europea en general, poco a poco se está buscando qué cosa, se está buscando remarcar, se está buscando, como quien dice, ¿no? Reestructurar el mapa de Europa que sufrió cambios producto de las conquistas de Napoleón Bonaparte. Todo esto era el Imperio Napoleónico. Pero con la restauración, poco a poco se busca restaurar lo que Napoleón Bonaparte pues había dejado. Entonces, muchachos, vamos a ver por aquí pues lo siguiente. Francia comenzó a dividirse como un estado totalmente distinto al resto. Sería dirigido por los reyes borbónicos Luis XVIII, Carlos X. España va a ser dirigido por Fernando VII, sí, un régimen totalmente distinto. Bélgica va a ser dirigido por Leopoldo I, ¿sí? Austria estaría comenzando a conformar un estado junto con Prusia, denominado la Confederación Germánica, que conformaban 38 estados, tanto entre los límites de Austria como Prusia, ¿sí? Los estados de Italia se van a dividir en 8 como Parma, Toscana, Venecia, Véneto, Florencia, los estados pontificios que le correspondían pues a la Iglesia Católica, el reino de las dos Sicilias. Y te das cuenta entonces el mapa de Europa se está reconfigurando, se está demarcando, se están poniendo nuevos límites en este contexto de la restauración. Por eso también se llama restauración, busca restaurarse lo que antiguamente le correspondían a esos estados. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Vamos a ver las características correspondientes a lo que es la restauración. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Veamos que uno de los principios o características que busca la restauración es regresar al equilibrio europeo quebrantados por la Revolución Francesa y por la era napoleónica. Quieren ponerle fin a todas estas consecuencias que trajo la Revolución Francesa y la era napoleónica. ¿Qué más? El intento de reafirmación de los pilares del antiguo régimen. ¿Cuáles eran los pilares del antiguo régimen? Recuerda que el antiguo régimen, muchachos, estaba establecido, pues, ¿por qué? Estaba establecido principalmente por derechos. Por ejemplo, ¿cuál era aquel derecho, muchachos, en el cual el rey podía gobernar a su entera voluntad? Donde el pueblo, pues, le cedía la confianza al rey para que éste gobernara como tal. Muy bien, el regalismo, perfecto, ¿no? Y también se encuentra otro derecho que incluso pues la Santa Alianza va a utilizar para que los absolutistas puedan gobernar nuevamente. ¿Cómo se llamaba ese principio o derecho donde el rey era escogido por Dios y tenía pues la misión de ser como una especie de mediador o ministro de Dios?
El providencialismo, perfecto, así es, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, mira que los pilares del antiguo régimen, como el caso de el providencialismo, el regalismo y obviamente pues el centralismo, que los reyes poseen el poder absoluto, es uno de los pilares que se va a tratar de reafirmar en este contexto de la restauración. ¿Te das cuenta? Así es. ¿Quiénes son las potencias europeas más interesadas en este contexto? Encontramos a Austria, que va a ser representada por el canciller Metternich, ¿ok? Para que sea un poco más iconográfico, vamos a ver por aquí la imagen. A ver, vamos a ver por aquí. Acá está. Por ejemplo, durante la restauración encontramos a este personaje llamado el canciller austriaco Metternich, ¿sí? Él es aquel que convoca el Congreso de Viena y además es aquel que propone regresar al antiguo régimen. Es uno de los personajes que incluso va a ser un ideólogo del conservadurismo. El conservadurismo va a ser una ideología política que durante el siglo XIX quiere que el antiguo régimen prevalezca en Europa. Por eso que Metternich sería uno de los representantes de Austria que van a consolidar justamente la restauración del absolutismo en Europa. Otro personaje que también va a estar dentro del Congreso de Viena sería Lord Castlereagh. Lord Castlereagh, muchachos, vendría a ser un representante de Inglaterra. Los ingleses envían a Lord Castlereagh, ¿para qué? Para que pueda entrevistarse con Metternich y así continuar con sus principales objetivos, que es el retorno al antiguo régimen. Aquí encontramos al canciller de Francia llamado Talleyrand, que fue enviado por el rey Luis XVIII de Francia con el objetivo de continuar con este proceso de la restauración. ¿Okay? Aquí encontramos al zar Alejandro I, que es aquel que justamente va a crear una institución político, militar y religioso que tenía como objetivo involucrarse sobre las revoluciones. Y esa institución político, militar y religioso que buscaba involucrarse y así aplastar las revoluciones populares se le conoce como la Santa Alianza. Él es aquel que crea justamente la Santa Alianza. Este emperador ruso, muchachos, se estaría entrevistando con el Papa con el objetivo de que la iglesia en general pues le dé la autorización de restaurar el antiguo régimen. Ahora, yo te hago una pregunta y quiero que seas sincero. ¿Por qué crees que la iglesia quiere intervenir junto con la Santa Alianza? Piensa un poquito. ¿Por qué crees? ¿Por qué, muchachos? Vamos. ¿Por qué crees que la iglesia quiere intervenir junto con la Santa Alianza? A ver, piensen un ratito. Difundir la religión. Puede ser. Otro. Ajá. Acá creo que hay una idea un poco más concisa. Claro, ¿no? Dice, para ganar poder y territorios. Es que yo les hago una pregunta. ¿Qué consecuencias trajo la Revolución Francesa para la Iglesia? ¿Buenas o malas para la Iglesia? Malas, sí o no, porque recuerda que la Iglesia Católica había perdido tierras. ¿Se le pone fin a qué? Se le pone fin al impuesto que tenía que pagar el tercer estamento, sí o no. Claro. Y recuerda que la Iglesia se va a ver muy perjudicada con la Revolución Francesa. Con el Imperio Napoleónico también, ¿eh? Recuerda pues que Napoleón capturaba, secuestraba al Papa pues a su antojo. Entonces pues en sí, vamos a ver que la iglesia tiene como propósito recuperar el prestigio que tenía y el poder. Ajá. Entre ellos los impuestos, ¿no? ¿Qué impuesto era muy benéfico para la iglesia? ¿Te acuerdas? ¿Qué impuesto mantenía en gran parte a la iglesia? El diezmo, ¿sí o no? La primicia, que era la primera cosecha a favor de la iglesia. Entonces, pues, por estos objetivos, la iglesia acepta
en apoyar a este rey, Alejandro I de Rusia, con el objetivo de intervenir sobre las revoluciones populares. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. Así es. Muy bien. Acá tenemos a Fernando VII, que también va a ser apoyado por la Santa Alianza, y esta Santa Alianza interviene en España. Y la Santa Alianza le dice a Fernando, Fernando, ¿cómo es posible que hayas aceptado que las colonias en América alcanzaran su libertad? Esas colonias son tuyas. Y Fernando le dice, pero yo no tuve apoyo de nadie. Tuve que aceptar porque fueron las únicas condiciones que me presentaron. Y la Santa Alianza le dijo, pero hermano, ¿para qué están los amigos? ¿Por qué no nos has avisado? No te preocupes, acá estamos aquí para poder apoyarte y regresar pues a retomar tus antiguas colonias. Vamos a América. Y la Santa Alianza, muchachos, está preparándose para poder justamente invadir América. Pero hay un personaje de la independencia del Perú que va a tratar de frenar la intervención de la Santa Alianza en América. Fueron dos, pero uno de ellos fue uno de la independencia del Perú. ¿De qué personaje estamos hablando? A ver, para que te acuerdes, fue aquel que propone la formación del Congreso de Panamá. San Martín no es, ¿ah? Fue aquel que propone el Congreso de Panamá, que buscaba incluir a todos los estados de Sudamérica, que fueron antes pues colonias de España, formar un Congreso en Panamá, una constitución vitalicia y evitar la intervención de la Santa Alianza. Claro, estamos hablando de Simón Bolívar. Claro. Recuerda que Simón Bolívar, al igual que Napoleón, quería dirigir una confederación, quería unificar grandes estados de América para evitar la intervención de la Santa Alianza. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser pues que finalmente este proyecto del Congreso de Panamá fracasa. Y como el Congreso de Panamá fracasa, Bolívar propone otro proyecto, ¿no? La famosa Federación de los Andes. ¿En qué consistía la Federación de los Andes? Consistía en unificar la Gran Colombia, Panamá, Perú y Bolivia, que fueron pues estados independizados por Bolívar. Y el propósito era que Bolívar sea el protector de esta Federación de los Andes. Pero el problema va a ser pues que este proyecto también fracasa porque al no haber un acuerdo entre el Congreso peruano y el resto de estados, finalmente el Perú no está apto para poder integrar esta Federación de los Andes y este proyecto de Bolívar también fracasa. Por eso es que Bolívar pues se retira del Perú porque sabe que no va a cumplir su propósito. Pero Bolívar en sí sabe que hay un país que está al norte del Perú que está ansioso por poseer toda América. Y con ese floro de que América solo para los americanos, quiere controlar el territorio hispanoamericano. ¿De qué personaje estamos hablando? Estamos hablando del famoso James Monroe. ¿Quién es James Monroe? James Monroe era presidente de Estados Unidos. Él se percata de que la Santa Alianza quiere intervenir en este contexto de la restauración. Quiere intervenir sobre América y quiere pues que España recupere sus colonias. Pregunta, ¿qué colonia España había perdido en Norteamérica? ¿Te acuerdas? ¿Qué colonia España había perdido en América? Sobre todo en Norteamérica. México, ¿no? México, ¿te acuerdas? Recuerda que México fue un virreinato y era una colonia antigua pues de España. La Florida también. Entonces, para evitar que la Santa Alianza intervenga, es ahí donde James Monroe propone esta famosa doctrina, la doctrina Monroe. ¿Y en qué consistía la doctrina Monroe? La doctrina Monroe, muchachos, consistía en evitar todo tipo de intervención político y militar de Europa sobre América.
Y es ahí donde aparece la frase de esta doctrina Monroe, América para los americanos. ¿Te das cuenta? O sea, el supuesto propósito era evitar que la Santa Alianza intervenga sobre América. Pero, muchachos, nosotros sabemos pues que desde hace mucho tiempo Estados Unidos siempre ha querido tener el control de toda Latinoamérica. El verdadero propósito, chicos, de la doctrina Monroe era que Estados Unidos quiere poseer América Latina. Ese es el verdadero propósito de la doctrina Monroe. Eso de que no busca que intervenga la Santa Alianza es como quien dice, no, un segundo objetivo. Pero el primer objetivo viene a ser pues ese proceso. Ya, ok, no hay problema. Ya, eso es lo que va a pasar. ¿Ya, chicos? Así es. Muy bien. Entonces, una vez de haberse dado este proceso, vamos a ver ahora la importancia que tuvo el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Ya, para ya ir terminando y también para que puedan ustedes pasar a su temática. Bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Vamos a ver ahora la importancia del Congreso de Viena. ¿Ok? Esta imagen, chicos, que está por aquí, representa al Congreso de Viena. Pregunta, chicos, ¿qué representante de la Restauración convocó el Congreso de Viena? Lo acabamos de ver hace un rato. Máximo exponente de la Restauración. ¿Te acuerdas? Canciller de Austria. ¿Cómo se llama el canciller de Austria? Metternich, ¿cierto? Metternich. Yo te pregunto en el examen, ¿qué representante de la Restauración convocó el Congreso de Viena? ¿Qué me respondes? Metternich, ¿ya? Metternich. No, Alejandro no. Alejandro es aquel que convoca la Santa Alianza. El que convoca el Congreso de Viena es Metternich. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver que el Congreso de Viena fue aquella reunión, ¿sí? De los representantes del absolutismo que buscan reconfigurar el mapa de Europa y acabar justamente con las conquistas de Napoleón. Este Congreso de Viena se va a convocar en el año 1814. Pregunta, ¿y qué le había pasado a Napoleón en este año? ¿Te acuerdas? ¿Qué le había pasado a Napoleón en el año 1814? Lo habían derrotado, ¿sí o no? En la batalla de Leipzig, ¿cierto? Sufrió su primera gran derrota. ¿Y fue llevado a dónde? A la isla de la Santa Elba, ¿sí o no? Mientras Napoleón estaba fuera de Francia, el Congreso de Viena estaría pues dirigiendo sus principales objetivos de restaurar el antiguo régimen. ¿Ok? Así es. ¿Y quiénes son esos embajadores que se van a reunir en el Congreso de Viena? Como te digo, el canciller de Austria, quien convoca este congreso, fue Metternich. Gran Bretaña, representado por Lord Castlereagh. ¿Ok? En caso de Rusia, encontramos al zar Alejandro I, que sería aquel que fundaría la Santa Alianza. Prusia, por el embajador Humboldt. Francia, por el marqués de Talleyrand. España no va a intervenir directamente, pero sí se va a enterar de todo lo que van a disponer en el Congreso de Viena. ¿Ya? Entonces repito, ¿ah? En caso de Austria, el representante de la restauración fue Metternich, quien convoca el Congreso de Viena. En caso de Gran Bretaña o Inglaterra, Lord Castlereagh. En caso de Rusia, el zar Alejandro I. Rusia Humboldt y Francia el marqués de Talleyrand. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál es el objetivo principal del Congreso de Viena? Reajustar territorialmente el mapa de Europa. ¿Sí? Buscar la restauración del antiguo régimen. Ese es el objetivo más importante, restaurar al antiguo régimen. También en este Congreso se aprobó pues que Napoleón se exiliaba a la isla de la Santa Elba
Y también se propone pues que la antigua región de Prusia, que sufrió muchos cambios por la invasión de Napoleón, se, de, se representara a través de 38 estados, conocido como la Confederación Germánica. ¿Ok? Así es. Vamos a ver entonces que después del Congreso de Viena encontramos la Santa Alianza. Pregunta muchachos, ¿quién fundó la Santa Alianza? Ahora sí, ¿quién fundó la Santa Alianza? El zar Alejandro I. ¿Ok? Alejandro I. Muy bien. ¿Qué propósito tenía la Santa Alianza? Como te digo, la Santa Alianza fue una organización militar, política y religiosa que tiene la aprobación de la Iglesia y tiene como objetivo intervenir militarmente sobre las revoluciones liberales. ¿Ok? Ahora, incluso tiene pues preceptos o principios religiosos, como el caso, ¿no?, de la eterna religión de Dios Salvador. O sea, que Dios, supuestamente ellos dicen de que Dios no está de acuerdo con las revoluciones y que es necesario regresar al antiguo régimen. ¿Ok? Poco a poco se busca pues un compromiso de mantener el estatus territorial vigente, o sea que Europa nuevamente regrese al absolutismo, al antiguo régimen, extremar la vigilancia, o sea, supervisar a los estados que se habían rebelado en contra de los absolutistas y si seguían rebelando, pues aplastar esas revoluciones liberales. Celebrar periódicamente pues congresos, ¿no? Congresos se refiere pues a las reuniones que van a tener estos notables y así pues acabar, como quien dice, ¿no?, con estas futuras rebeliones y crear una fuerza armada lista para intervenir en caso de emergencia o necesidad. Por ejemplo, esto es lo que va a pasar con España, ¿no? Te decía pues que España recién en 1824 se estaría retornando al absolutismo por el apoyo que tiene de la Santa Alianza. Y la Santa Alianza tenía como objetivo también intervenir en América. Pero ¿quién es aquel personaje norteamericano que trata de ponerle fin que trata de detener, como quien dice, ¿no?, la intervención de la Santa Alianza sobre América? ¿De quién estamos hablando, chicos? De Monroe, ¿no? Así es, de James Monroe, con la famosa doctrina Monroe. ¿Se dan cuenta? Así es. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, como te decía, después de haberse dado la intervención de la Santa Alianza en España, España ahora va a ser gobernada bajo un régimen absolutista dirigido por Fernando, pero vamos a ver que la Santa Alianza no puede intervenir sobre América, ya que la doctrina Monroe le ha puesto un estate quieto y ha dicho, ¿sabes qué? Ustedes ni se metan, porque si no, van a meterse conmigo, ¿no? Y esta doctrina Monroe, como te dije, que entre comillas buscaba limitar la intervención de la Santa Alianza, otro propósito que tenía era pues controlar Hispanoamérica, dirigir un imperialismo, ¿no?, una difusión de la cultura, la economía, ¿no? Y es lo que ha pasado últimamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros a partir de los años 90, cuando Estados Unidos se vuelve la única potencia mundial después de la Guerra Fría, Estados Unidos dirige el nuevo orden mundial, dirigiendo pues su moneda de carácter internacional como el dólar, su lengua, el inglés comenzó a ser más importante en los años 90, hasta el día de hoy el inglés es importante, es una lengua comercial, sobre todo el inglés americano, ¿no? Su cultura, su música, por ejemplo, su comida, su gastronomía, ¿no?, sus festividades, ¿no? ¿Cómo que sus festividades? Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tradición clásica de la Navidad, por ejemplo, ahora que la próxima semana es Navidad? Tomar chocolate en pleno verano, ¿sí o no? Nosotros estamos en verano. En Navidad estamos en verano y estamos tomando chocolate caliente todavía. Cuando en Estados Unidos pues toman eso debido pues al frío que hacen. O sea, estamos alienados, ¿no? Comer pavo en Navidad, ¿no? El pavo no se come en Estados Unidos en Navidad, se come en el Día de Gracias. Pero acá lo comemos en Navidad. El famoso Black Friday.
el famoso cierrapuertas. Entonces, si te das cuenta, pues Estados Unidos en sí siempre ha cumplido su propósito de dirigir un imperialismo cultural, económico, político. ¿Te das cuenta? Estamos muy alienados. Vestirnos con el jean para salir a la calle, ¿no? El jean lo usan los norteamericanos para trabajar. Ellos se burlan de nosotros cuando nos ven con jean en la calle. ¿Te das cuenta? Pero bueno, pues son cuestiones que se dan, pues, ¿no? Son parte de nuestra cultura y así lo hemos identificado, pues, ¿no? Entonces, pues, muchachos, en sí, el verdadero propósito que buscaba la doctrina Monroe era, pues, dirigir un imperialismo contra América, no sobre América, ¿ya? Pero, ¿te acuerdas quién es el personaje que le trata como que dice de competir con la doctrina Monroe, quien buscaba tener, pues, el control de Hispanoamérica? Bolívar, ¿sí? Queriendo fundar el famoso Congreso de Panamá. Pero por la inasistencia de Chile y Argentina, este Congreso de Panamá finalmente fracasó. ¿Cuáles son los puntos estratégicos o los más importantes que establece la doctrina Monroe? Primero, ninguna colonización europea o futura en el Nuevo Mundo, o sea, en América. O sea que los europeos tienen prohibido neocolonizar América debido a que Estados Unidos dirige un protectorado, impidiendo que Europa siga controlando América. Entonces, este es un punto de la doctrina Monroe. Segundo punto de la doctrina Monroe, no injerencia de los Estados Unidos en la política interna europea, o sea que Estados Unidos, así como evita que los miembros de la Santa Alianza o Europa quiera pues intervenir sobre América, Estados Unidos no tiene por qué meterse o entrometerse en las decisiones políticas de Europa. Y otro acuerdo que también establece la doctrina Monroe es que se anula totalmente la intervención de Europa en los gobiernos del hemisferio americano, o sea que los europeos no pueden gobernar, en este caso, la región americana. Pero yo les hago una pregunta, chicos. ¿Tú crees que Europa va a decir, hoy sí, Estados Unidos, no? No hay problema, ¿no? Nosotros vamos a acatar esa orden. ¿Tú crees que Europa va a cumplir la doctrina Monroe? Realmente no la cumple, chicos. ¿Por qué no la cumple? Porque solamente mira el caso de México. México fue invadido por Francia, por Napoleón III. El Perú, por ejemplo, también tuvo un problema. En el año 1865-66, ya, España, con el pretexto pues, de hacer una especie de investigaciones científicas, ¿no? Envió pues a unos trabajadores en la hacienda de Talambo y producto de una gresca, la muerte de uno de sus embajadores, España pues nos envió un ultimátum diciéndonos que tenemos que enviar pues al responsable de la muerte de este personaje, si no pues España se quedaba con las islas del Guano. Y el presidente de esa época era pues, en este caso, Juan Antonio Peset, y como Juan Antonio Peset no tenía carácter, termina firmando el Tratado Vivanco y Pareja, y España nos quita el control de las islas guaneras de Chincha. Pero vamos a ver pues que desde Arequipa, el presidente Mariano Ignacio Prado, que va a ser presidente porque le da golpe de estado a Peset, le dice, ustedes están bien mal para qué hacer con las islas de Chincha, ¿no? Disuelve el Tratado Vivanco y Pareja e inicia la guerra con España. Y nosotros tuvimos otra guerra con España, donde Chile fue el único momento donde Chile apoyó al Perú, porque sabía Chile que si Perú perdía, el siguiente era Chile. Es por eso que ahí pues se conocían pues Grau, por ejemplo, se conocieron Arturo Prat. Grau y Arturo Prat no eran amigos, pero sí se entendían muy bien, tenían una relación diplomática, ¿te das cuenta? Pero eso ustedes ya lo van a ver pues el próximo año en Historia del Perú, en el tema de la prosperidad falaz. Entonces, si te das cuenta, lo de la doctrina Monroe, pues en sí los europeos no lo cumplieron al pie de la letra. Van a utilizar excusas con tal de intervenir sobre América. Y eso es lo que estaría pasando, muchachos. ¿Qué consecuencia trajo la restauración y las revoluciones liberales? Las consecuencias que van a traer es de que cada estado en Europa
se va a representar por sí mismo, se va a representar por su patria. ¿Y cómo se llama, muchachos, esa ideología donde los estados se van a representar con su patria? ¿Cómo se le llama a este sentimiento, a esta ideología, donde tú en fiestas patrias pues te pintas la cara de rojo y blanco, pones tu bandera del Perú, tu color de Perú, te amo Perú? Claro, el famoso nacionalismo. Así es. Una consecuencia que trajo la restauración es que el nacionalismo se va a ir expandiendo por el resto del mundo. Y ese nacionalismo, muchachos, haría que Italia y Prusia, que hoy en día es Alemania, se unifiquen. O sea, una consecuencia que trajo la restauración y las revoluciones liberales es de que Italia, a través de la unificación italiana, se dirija bajo una sola república y la Confederación Germánica de 38 estados se reúnan en una sola, conocida como Alemania, a partir del año 1871. Entonces, vamos a ver que las unificaciones, tanto italiana como alemana, también sería una consecuencia que traería, pues, el nacionalismo, que va a oponerse contra la restauración absolutista. ¿No, chicos? Pero como les vuelvo a repetir, eso lo van a ver ustedes el próximo año. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, ha sido un gusto, de verdad, tenerlos durante todo el año. De repente, pues, a distancia, pero por lo menos ha habido una fuerte interacción con ustedes con respecto a lo que dan clases. Esperemos que la próxima semana, pues que es el examen, todo salga muy bien. Sería la alegría que ustedes le darían a sus padres para que pasen una bonita Navidad y un buen fin de año, chicos. Entonces, la próxima semana los espero en el examen final. No se olviden, por favor, de los voluntarios, ¿sí? Entre hoy o mañana estoy creando la nueva pestaña para que ustedes devuelvan el voluntario resuelto. Recuerden que es obligatorio. Y ya con esto pues estaríamos terminándola. Chicos, entonces por favor la próxima semana no falten, ya que es el examen final, ¿sí? Traten de estar puntuales, ¿sí? Y bueno, pues nada, continuamos hasta la próxima sesión. Chicos, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto a lo que es la restauración? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Ok. Bueno, no hay ninguna pregunta, entonces pasamos directamente al temático. Chicos, muy bien, chicos, tienen hasta las 2:30 para resolver el temático, ¿sí? Y como les digo, lo del balotario, traten de avanzar. ¿Sí, chicos? Listo, muchachos. Entonces nos vemos hasta la próxima semana para el examen final. Se cuidan, chicos. Chao, chao.